Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y como les estuvimos contando, vamos a tener una serie de especiales de análisis de qué ha pasado en el mundo en el año 2021 y estamos volviendo a nuestras mesas internacionales habituales, que este año por diferentes motivos no pudimos tener tantas. Pero hemos podido de nuevo reunir a diferentes analistas en diferentes países en América Latina y en este caso en Europa para analizar qué ha pasado. En este sentido, el día de hoy queremos tocar dos temáticas. La primera es el panorama general de la vacunación mundial y la segunda es una evaluación de la gestión de Joe Biden y la política norteamericana. Y para ello hemos invitado a tres conocidos de este programa. Tenemos y se conectan desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, a Javier Zárate Taborga. Se conecta igualmente desde Guadalajara, en México, Efrén Osorio. Y se conecta desde Brighton, Reino Unido, Guillermo Ospina. A ustedes, bienvenidos a la Mesa Internacional. Gracias por aceptar esta invitación. Y arranquemos entonces desde La Paz. Javier, bienvenido a esta Mesa Internacional y arranquemos hablando sobre el panorama de la vacunación mundial. Llevamos 2 años ya de pandemia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en el mundo? Vamos contigo a La Paz, Javier, y bienvenido. Gracias, Fernando. Un gusto saludarte a ti, a mis colegas de mesa, a Efrén, Guillermo, y a todas y todos quienes nos escuchan este domingo. El año pasado fue el año de la pandemia y este evidentemente es el año de la vacunación, ¿no? Hasta este sábado, la Johns Hopkins University, que como ustedes saben, lleva adelante desde muy al principio un centro de recursos sobre coronavirus, tiene registradas la inoculación de 8.144 millones de vacunas. Es decir, se han inoculado más dosis que el número de personas que vive actualmente en el mundo, que ronda los 7.700 millones de personas en ese instante. Hasta este sábado también se registran 5.246.000, casi 247.000 personas fallecidas entre el 2020 y 2021, y se registran más de 265 millones de personas que se han contagiado al menos una vez en el mundo. Evidentemente, tanto el número de muertes como el número de casos no registra unas cifras en negro de personas fallecidas y de personas que se han contagiado, que en el primer caso no se han registrado. Eso sucede en muchos países de América Latina, África y demás, donde los números a veces se ocultan porque la debilidad estatal no permite un registro eficiente de todas estas cifras. Por lo tanto, es fácilmente posible pensar que nos acercamos a los 6 millones de fallecidos y lo asintomático de la enfermedad también en muchos casos hace pensar que hay más personas que se han contagiado que estos números registrados. Al principio de la pandemia se hablaba de que un científico hablaba que fácilmente tenemos que imaginarnos que casi 700 millones de personas, es decir, el 10% de la humanidad, se va a contagiar en los siguientes 2 a 3 años. Estamos un poco lejos, pero lo que también significa es que estamos muy lejos de que esto termine. Pero obviamente, este es el año de la vacunación. Perfecto, muchas gracias, Javier. Vámonos ahora a México, lindo y querido. Vámonos directo a Guadalajara. Efrén Osorio, bienvenido a la Mesa Internacional. Gracias por tu participación. 2020, año de la pandemia, 2021, año de la vacunación. ¿Cuál es tu valoración? Fernando, muchísimas gracias por la invitación, a Guillermo, a Javier, gracias nuevamente por acompañarnos en esta mesa. Y sobre este diagnóstico rápido, más que diagnóstico, sobre esta fotografía que Javi hace
respecto al estado de la pandemia, yo agregaría que además de ser el año de la vacunación, es el año de la inequidad mundial, ¿no? Porque el hecho de que haya 8.100 millones de dosis aplicadas, digamos, que no significa que hayamos vacunado a la totalidad de la población y a un poquito más, ¿no? Estamos hablando que existen brechas gigantescas nuevamente marcadas por la gran desigualdad, tanto económica como política y territorial en nuestro planeta, ¿no? Entonces, aunado a la gran tragedia de lo que representa la pandemia del COVID-19, tenemos yo creo que dos fenómenos que marcan muchísimo y muy fuertemente el escenario internacional. Una es la infodemia asociada justamente a todo el tema de la enfermedad y la vacunación. Y por otro lado, justamente a la creciente brecha de desigualdad entre naciones, ¿no? Que si lo pensamos un poco frío, pareciera que no cambió nada en realidad. Es decir, es simplemente un reflejo de cómo ya estaba el mundo, de cómo ya estaban las relaciones internacionales, de lo que ya estaba suscitándose en términos de la inequidad entre las naciones. Sin embargo, el fenómeno de la pandemia incrementa o acrecenta estas brechas cuando uno, el acceso a la vacunación, que pareciera estar muy cerca, al final es muy costosa para algunas naciones. Dos, la solidaridad internacional, por más cacareada que sea, no es realmente efectiva ni eficiente. Y tres, el temor a la enfermedad y el temor a la propagación de las múltiples variantes que están surgiendo y seguirán surgiendo, habrá que decirlo, vuelve a generar estos bloqueos de tránsito entre naciones, provocando fricciones, especulaciones, incluso hasta rencores, ¿no? Ya incluso hace poco el gobierno de Sudáfrica salió a decir, señores, detectamos la variante, pero la variante no se creó en Sudáfrica. ¿Por qué nos está bloqueando comercialmente, aeronáuticamente y demás, ¿no? Entonces, yo creo que para no quitar el foco a la pandemia, porque en realidad es quizá el suceso más relevante para la última generación, lo que está alrededor de la pandemia está marcando fuertemente las relaciones internacionales y quizá es un buen momento para reflexionar otra vez sobre qué hacer y cómo mejorar en términos de las relaciones internacionales en este sentido. Así que con eso pararía por ahora mi introducción. Perfecto, muchas gracias, Efrén. Y ahora nos vamos a escuchar a Guillermo Ospina, quien ahora se conecta y nos acompaña desde Brighton, en el Reino Unido. Guillermo, bienvenido a la Mesa Internacional y gracias por tu tiempo. Análisis, evaluación de lo que estamos hablando de la pandemia. Bueno, Fernando, a Efrén, a Javier y a todos y todas los que nos escuchan, pues un cordial saludo y gracias por la invitación. Yo, en mi balance, lo primero que haría es mirar esas viejas declaraciones que nos hacía la Organización Mundial de la Salud y sus diferentes representantes a lo largo del tiempo. Y si uno se pone a pensar, sus predicciones se cumplieron casi que al pie de la letra. O sea, la situación casi que ha ocurrido de la forma en que nos dijeron. Ejemplo, nos dijeron que van a aparecer nuevas variantes y que muy seguramente van a ocurrir porque así se comportan los virus y nos lo advirtieron hace más de un año. Si uno mira la prensa, se da cuenta que es algo totalmente esperable y es lo que estamos viendo. Entonces no tenemos que tener ese temor sobre esta situación que está pasando, hace parte del proceso que estamos desarrollando. Segundo lugar, nos hablaron del tema de la solidaridad y esto está asociado a lo primero, era que si no compartíamos las vacunas, que aquí estamos todos en el mismo barco y que si aquí todos salimos cuando todos salgamos y veamos, como decía Javier, esta inequidad en la distribución de vacunas y en los procesos de vacunación, pues va a hacer que esta situación se prolongue y efectivamente, como ocurría el primer punto, han aparecido nuevas variantes, van a seguir apareciendo en la medida que esto ocurra y la solidaridad pues va a quedar en veremos. Ahí quisiera agregar un pequeño punto, sin ahondar mucho, es que esas inequidades han permitido que se desarrolle algo que vimos en la famosa diplomacia de las vacunas, donde yo veo que China principalmente y Rusia en su momento lo intentó cuando descubrió su vacuna Sputnik, precisamente que podían usarla como una herramienta de soft power para establecer nuevos lazos con otros países y otras zonas. Sobre todo creo que China fue un gran beneficiado por más cuestionamientos que se hicieron sobre la eficacia de su vacuna. China ha adelantado sus campañas en África, en parte de Serbia, en Latinoamérica, como el principal socio comercial de la mayoría de Latinoamérica, y
Y vimos en varios países del mundo que China fue la base de los programas de vacunación. Y eso se aprovechó. Literalmente eso fue una gran ventaja para ellos dentro de esta falta de solidaridad entre los países. Por último, quisiera yo decir algo que nos decía alguna vez el señor Tedros de la OMS, era que aquí no hay una solución mágica, que no hay una silver bullet, fueron las palabras que él usó. Efectivamente, no lo hay. Y algo que debemos entender, y sobre todo para quien nos escucha, es que en este proceso vamos a tener errores, vamos a tener aciertos, desaciertos, avances y retrocesos. Y esto es algo que cuando llegó la vacuna no fue que ya, listo, todo se solucionó y todo se acabó. Si viene, digamos, el estado de emergencia dentro de la conciencia de las personas ha cambiado su concepción de que tal vez el temor al virus no es tan intenso como hace un año, ahí está presente. Y no hay una solución mágica. La gente yo sé que está agotada en muchas cosas, lo que estamos viendo en otras partes de Europa, pero no es fácil. Y eso es lo primero que tenemos que entender, que salir de una pandemia como pandemia misma es un proceso muy, muy complejo. Y ahí cerraría con esas ideas. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. Sigamos, démosle una ronda más a esta relación entre la pandemia como contexto de fondo dentro de las relaciones internacionales. Ya hemos mencionado algunas cosas que han cambiado, otras cosas que no han cambiado, pero acá la pregunta sería, ¿qué puede seguir? ¿Qué es lo que se proyecta dentro de todo este amplio entramado de las relaciones internacionales con este contexto de fondo de la pandemia, de la vacunación? ¿Qué puede seguir? Vámonos contigo, Efren, de nuevo a México. Bueno, ¿qué puede seguir? Yo creo que va a seguir, como bien decía Guillermo y lo mencionábamos anteriormente, va a seguir un proceso natural de la pandemia, digo natural en el sentido de la mutación del virus, de que van a ser surgiendo variantes, que todos esperamos que estas variantes puedan ser menos dañinas, qué sé yo, ¿no? Es decir, eso va a estar ahí como un sonido de fondo en términos de las relaciones internacionales. Habiendo dicho eso, otra cosa que creo que va a seguir y que más bien deberíamos de plantearnos desde la escena internacional cómo tratar de minimizar es la desigualdad de la vacunación. Yo creo que hay una muy buena oportunidad de correr rápidamente a tratar de apoyar a los países menos desarrollados con solidaridad internacional para incrementar sus tasas de vacunación, pensando que, y más que pensando, revisando algunos datos de Data World. Por ejemplo, estaba yo viendo unas cifras en las que planteaba que los países de renta media y alta, en términos de relación, digamos, en relación a la vacunación con los países de baja o medio baja renta, ¿no? Hay una desproporción de 6 a 1, es decir, por cada persona que se vacuna en un país de renta baja, renta media baja, hay 6 personas que se vacunan en países de renta media alta y alta, ¿no? Y es peor aún la diferencia entre países de media alta y alta, es decir, aún en los países más privilegiados hay distinciones entre los aún más ricos de los no tan ricos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que habría que tratar de tender a provocar o a promover la vacunación en estos países que tienen tasas de vacunación por debajo del 5%. Haití, en nuestro continente, a algunos cientos de kilómetros de Estados Unidos, ¿no? De la potencia y de hegemón regional y mundial, tiene tasas inferiores al 5% de vacunación, ¿no? Son tasas, es más, hay países subsaharianos con mayores tasas de vacunación que Haití. Mientras que en la misma isla española, en República Dominicana, el 45% de la población dominicana tiene al menos una vacuna, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones van a continuar. Tendríamos que tratar de seguir promoviendo la solidaridad entre las naciones y tratar de asegurar la vacunación mínima indispensable para alcanzar algún tipo de inmunidad de rebaño que flexibilice o que nos permite regresar o llegar a una nueva normalidad donde las relaciones internacionales vuelvan a estar, digamos, donde el tema sanitario no sea necesariamente el principal tema para abordar y que sea únicamente ese ruido de fondo de que estamos en el contexto y poder pues seguir atendiendo otros temas igualmente importantes como la seguridad internacional, el cambio climático y las grandes agendas de las relaciones internacionales que parece que están invisibilizadas momentáneamente, pero que están ahí y están generando situaciones de conflicto y situaciones de interés para los internacionalistas. Así que eso creo que es lo que va a continuar. Ok.
Vámonos ahora de nuevo a Brighton, en el Reino Unido. Guillermo, le una pregunta. ¿Qué podría seguir en este contexto que estamos dando? Bueno, ahorita creo que ya viendo a nivel local, y es una decisión que varios países van a compartir, y va a ser una decisión muy difícil a nivel político y que podrá tener sus costos, tiene que ver con el tema de los mandatos de la vacunación. Ese es el gran debate que estamos dando ahora y es si la vacunación va a ser obligatoria en muchos países. Ya vimos que aquí en la Unión Europea Ursula von der Leyen estuvo, digamos, tentando, haciéndole coqueteos a la vacunación obligatoria. En Alemania estamos viendo que los no vacunados van a tener una gran restricción del espacio público y sus actividades, en los ejércitos, en los, digamos, los miembros y trabajadores de los estados están teniendo restricciones, hablando particularmente de Europa y en general de Occidente. En esas realidades de Occidente podemos saber que esa voluntad de decidir sobre la vacunación pues se va a hacer cada vez más restringida. Y nos lleva a un tema político que es mucho más interesante y tiene que ver con el tema de los poderes de los estados y tiene que ver con ese discurso de seguridad que se impuso, digamos, el estado de excepción, el estado de emergencia, unas atribuciones que los estados consiguieron en este periodo. Y hay una pregunta a largo plazo y es, ¿el poder del estado está aumentando hasta cuándo? ¿Hasta qué momento y cuánto va a durar? Mientras en el público vemos algunos países que ya no usan mascarillas y demás, creo que se genera esa tensión entre el Estado que necesita prolongar la emergencia y la gente que ya no quiere aceptar eso y que pensemos que ya hay rechazos en contra de las medidas. Anecdóticamente, esta semana volvieron las mascarillas al Reino Unido y pues poco nadie la volvió a usar, por más que la exigencia estaba ahí. Si bien yo diría que aumentó un porcentaje el uso en los espacios públicos, pues no creo que sea demasiado ni tan relevante como se señalaba. Pero hay poderes políticos que sí quedaron ahí, la posibilidad de abrir y cerrar fronteras cuando gusten, la posibilidad de desplegar operativos militares o incluso ser detenido por algo relacionado con las medidas sanitarias, pues nos pone a reflexionar sobre el tema de las libertades, del discurso de seguridad, de los estados de excepción, que están dentro del tema de la política local, pero que es una característica que está transversal a toda la realidad internacional. Perfecto, muchísimas gracias. Vámonos entonces ahora a los majestuosos Andes bolivianos contigo, Javier. La misma pregunta, ¿qué puede seguir con este amplio panorama que estamos describiendo? Como recuerdan, yo soy el pesimista del grupo, ¿no? Por lo tanto, siento que se vislumbra un panorama muy complejo para el futuro. A ver, esta distopía que se hizo realidad ha mostrado un espíritu de insolidaridad muy duro. Desde, si recuerdan, en los primeros momentos, cuando el pánico era extremo y donde casi 4.500 millones de personas de este mundo, más de la mitad, estuvo bajo un régimen severo de encierro, de lockdown, donde al médico que estaba volviendo del hospital se lo quería sacar del edificio donde vivía porque no, el bicho venía con el médico. Luego ya se entendió eso un poco que no, pero muestra cómo el miedo en el ser humano lo lleva a ser excesivamente insolidario, violento, malvado y demás. En el panorama internacional, eso yo creo que se está, o sea, el tema, el comportamiento humano muestra cómo van a ser, cómo pueden ser los siguientes años muy duros. Se prevé que el debilitamiento de las nociones de la democracia y el incremento de los discursos de odio, de exclusión, e inclusive ya muy pronto seguramente se supone que podemos estar muy cerca frente a nuevos conflictos bélicos, el incremento de un discurso belicista hacen que las previsiones de una eventual guerra mundial a fines del 2100, como está más o menos calculado, pueda adelantarse en el tiempo. Porque ese escenario bélico, como les digo, en un ejercicio de perspectiva se especula que pueda
llevar adelante una guerra global antes del fin del siglo, probablemente se acerca más rápido. Y la pandemia y la respuesta a la pandemia con la vacunación muestra ya justamente cómo hay una vacuna rusa, unas vacunas chinas y unas vacunas occidentales, pero que no están vinculadas ni siquiera a un país en específico. Ni siquiera la Johnson y Johnson es la vacuna gringa. Y eso muestra definitivamente cómo la recomposición geopolítica del mundo está en pleno proceso de desarrollo, pero peligrosamente acercándose a escenarios de confrontación y de insolidaridad grave. Perfecto. Pues bueno, yo creo que este es el telón indudablemente de fondo. Tenemos que hablar de la pandemia, el año de la pandemia que fue 2020 y este año 2021, el año de la vacunación, el año de la inequidad mundial, de las grandes brechas por la desigualdad. Pero esto enmarca muchos más temas y otro de los que queremos hablar el día de hoy es justamente la gestión del nuevo inquilino o ya no tan nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. La política estadounidense indudablemente marca la política de las relaciones internacionales y tenemos muchísimos temas, desde la retirada en Afganistán, la política interna, las divisiones entre republicanos y demócratas, la reactivación económica, la inflación, entre muchos otros temas. Pasemos entonces ahora a hablar sobre esto. Hablemos sobre la gestión de Joe Biden, de la política internacional de este año 2021, del hegemón en las relaciones internacionales. Volvamos contigo, Guillermo, a Brighton en el Reino Unido. ¿Cuál es tu análisis del panorama de esta gestión de Joe Biden? Bueno, cuando vimos el discurso de inauguración de Joe Biden, él dijo Estados Unidos ha vuelto. Y pues si ustedes miran, pues parece que todavía no vimos una ruptura con esa política de American First, porque en realidad los sucesos que han ocurrido y los hechos que han marcado estos meses del gobierno Biden, casi primer año, están relacionados con la protección de los intereses norteamericanos y de la política norteamericana. Eso ha sido parte característica y tal vez su mejor manifestación está centrada en Afganistán y todos los hechos que alrededor de eso ocurrieron, no solo porque era una política importante para ellos y necesaria salir de este tema, de este embrollo que ya en cierto modo el gobierno Trump había adelantado tratar de sacar a Estados Unidos de ahí, pero el mal manejo que se le dio a eso tuvo repercusiones y mostró que esto fue exclusivamente interés norteamericano y pensar en sí mismo, palabras más, palabras menos. Si ustedes recuerdan, ¿cuál fue la reacción de la Unión Europea? Estados Unidos sacó su personal, sacó su ejército y no le informa a nadie en la Unión Europea y eso causó mucha molestia entre los países aliados europeos que participaron en las operaciones en Afganistán. Entonces, sobre todo ese marco ha tenido efectos tanto internacionales como internos. Vemos en las campañas recientes en carreras a gobernadores que ese fracaso en Afganistán como el punto más bajo de su gobierno hasta el momento ha permitido resucitar el discurso republicano porque los demócratas han perdido en las elecciones de gobernación que se han presentado en estos días y posiblemente en las elecciones de medio término pues puedan verse muy golpeados. Creo que mirando esa parte del conflicto global de Estados Unidos pues está muy complicado por ese lado. Volvamos al tema un poco de la pandemia y conectémoslo con ello. No se ha podido desde Estados Unidos movilizar temas de patentes, por ejemplo, del tema en la Organización Internacional del Comercio. Hay un debate pendiente alrededor de las patentes, que Estados Unidos, por más que Biden habla del discurso de solidaridad y de los países, pues no se ha dado. El papel de la Organización Mundial de la Salud sigue cuestionado y el hecho que Estados Unidos está nuevamente participando ahí después de que Trump lo había retirado, tampoco es que haya reforzado el papel de la Organización Mundial de la Salud. Y esos son temas que están vigentes y que todavía los intereses de cada país siguen mirándose. No parece que Estados Unidos sea ese actor global como se esperaba que fuera, porque Estados Unidos ya tiene una política desde hace varios años
de estar retrayéndose. Y acá hay algo interesante dentro del tema de las relaciones internacionales, y es cómo un hegemón renuncia a ser un hegemón en cierto modo. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Vámonos ahora a La Paz contigo, Javier. Hagamos este análisis. ¿Qué análisis haces de la gestión de Biden, de la política internacional e interna también de los Estados Unidos en este 2021? Ha sido un año muy complejo para Biden, definitivamente. Suceder a un gran presidente es muy difícil, ¿no? Porque es terriblemente complejo derrumbar la imagen de un muy buen presidente. Suceder a un presidente tan irracional como Trump había sido igual de difícil. O sea, la larga sombra de la irracionalidad todavía acompaña hasta ahora a Biden, que, como claramente lo señalaba Guillermo, muestra que los Estados Unidos aún no han entendido cómo debe ser su nuevo rol como actor geopolítico internacional. Y es llamativo, definitivamente, ¿no? Que uno de los espacios de análisis, de reflexión geopolítica más tradicionalmente claros en el último siglo, le cuesta entender cuál debe ser el nuevo rol. Afganistán ha sido mediáticamente un gran problema, pero yo creo que lo que ahora está sucediendo, por ejemplo, con el anuncio de, al mejor estilo de viene el lobo, de una eventual guerra entre Rusia y Ucrania, que ya se publicaba, en las últimas horas se publicaba que puede darse en los primeros días de enero, o sea, aún estaríamos a un mes del inicio de una guerra entre Rusia y Ucrania, va a hacer que el lobo va a llegar, se va a comer a la Caperucita Roja, al leñador y a quien se le venga, y Estados Unidos no va a poder hacer nada, ya no tiene una capacidad de hacer algo dentro de la lógica que mantuvo hasta ahora. Y ese es un gran problema hacia afuera. Hacia adentro, yo creo que ha tenido éxitos económicos interesantes, pero que le están generando grandes inconvenientes también, porque a la vez de haber aprobado ese enorme plan de inversiones en infraestructura y demás, su otro gran plan de desarrollo social está trancado por votos demócratas, lo cual es grave, ¿no? Entonces tiene al enemigo dentro. Y los republicanos, hay unos pocos, 13 votaron por la aprobación del anterior plan, pero no están logrando los votos suficientes todavía para garantizar la aprobación del nuevo plan. ¿Y por qué? Porque puede generar mucho déficit fiscal y puede generar un acomodamiento, un apoltronamiento perezoso, así más o menos lo identifican, de la ciudadanía estadounidense. Eso ya se está viendo con un nuevo fenómeno al que se le ha denominado la gran dimisión. Hay mucha gente que está renunciando a sus trabajos, etcétera, porque los beneficios que se están dando con miras a reactivar la economía y evitarla, o sea, reducir los impactos de la pandemia, hacen que haya gente que prefiera dejar el trabajo y quedarse con el beneficio, cosa poco habitual en los Estados Unidos. Interesante, muchas gracias. Volvamos entonces a México contigo, Efrén. Análisis, ¿cómo analizas la gestión de Biden interna y externa? Muy bien, muchas gracias. A ver, hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace un año, cuando Biden tomó la presidencia, leí un artículo de un señor que se llama Barro, que escribió una columna que se titulaba La titánica tarea de aburrirnos a todos, ¿no? Y Biden tenía la titánica tarea de aburrirnos a todos si hacía bien las cosas. Es decir, era romper con esa mirada nacionalista, trumpiana, ¿no? Cargada de antagonismo, cargada de agresividad, cargada de todo estos 4 años del gobierno de Trump. Y la idea, digamos, lo que planteaba Barro era que si Biden hacía bien las cosas, si Biden lograba atajar la economía, si Biden lograba reinsertar a Estados Unidos en el escenario internacional, regresándolo a la Organización Mundial de la Salud y a diferentes organizaciones internacionales, a los acuerdos de París, si lograba romper con la división
dicotómica de republicanos contra demócratas. Si Biden lograba generar los acuerdos internos del nuevo contrato social en Estados Unidos, si Biden lograba hacer todo eso, iba a ser un año muy aburrido, pero iba a ser benéfico para todos. ¿Qué es lo que veo? Que no solamente ha sido aburrido, sino que además no logró atajar propiamente la economía. Un gran tema que está preocupando a la sociedad norteamericana es la inflación. Una tasa cercana al 7% de inflación es una tasa altísima para los últimos 25 años en Estados Unidos, lo cual está causando mucha desesperación. Y es un tema en boca de todos los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Se los puedo asegurar. El otro tema es el de la seguridad internacional. El tema de Afganistán fue caótico, ¿no? Denotó una entera falta de planificación, denotó una total falta de comunicación con sus aliados en el territorio y prácticamente perdió la guerra, ¿no? Estrictamente perdió la guerra. Y además, su regreso al escenario internacional no fue ni con la fuerza ni con el empuje que se esperaba, ¿no? La participación en COP26 provocó que el acuerdo que se alcanzó en COP26 no solamente fuera mediocre, sino que además inclusive pareciera que el lobby petrolero y el lobby del uso del carbón pues ganaron posiciones en la lucha contra el cambio climático, lo cual es casi un absurdo. Estrictamente, quizá el mayor triunfo que tiene Biden ahorita es justamente que se le aprobó este gran plan de infraestructura y revitalización de las infraestructuras federales en el territorio. Sí es un monto significativo, hay que reconocer. Sin embargo, aún no, digamos, hasta que no dé resultados, hasta que no se vea realmente lo que dicen los norteamericanos en el bolsillo del ciudadano común, en realidad todo ha sido, pues, medias victorias, por así decir. Otra cosa que sí destacaría como positiva es el acercamiento de Biden nuevamente a América Latina. Reconozco que ese ha sido algo interesante. Podemos hablar de eso un poco más adelante, pero queda ahí pendiente. Y también, digamos, el tema sanitario, que lo abordamos en el bloque anterior, el tema sanitario también es un tema que podríamos decir que no ha sido una victoria del todo. Vámonos con una segunda ronda, sigamos ampliando un poco más en la gestión de Biden porque hay muchísimos matices, hay muchísimos elementos para analizar de esta política interna y externa. Volvamos contigo, Javier, a La Paz. Su política interna va a ser clave para salvar la presidencia de Biden. Ahí no hay dónde perderse, ¿no? Y la eficiencia, como planteaba hace un momento de Efraín, respecto a cómo se va a aplicar esa inversión millonaria, a lograr la aprobación del segundo megapaquete de recursos vinculado a desarrollo social, y el cómo hacerlo efectivamente va a ser fundamental para una presidencia que ya está marcada de muerte casi, por derrotas hasta simbólicas, probablemente no es una derrota militar como tal, lo sucedido en Afganistán, y la falta de capacidad de reacción real respecto a conflictos en el ámbito internacional que están relegando terriblemente a los Estados Unidos, yo creo, como les decía hace un momento también, hasta el momento en que repiense su rol en este nuevo espacio geopolítico que está en pleno proceso de formación. Tiene que ordenar la casa, es imprescindible que ordene la casa, y ahí es un ejercicio de discusión democrático amplio con sus parlamentarios demócratas y con las facciones que el Partido Demócrata ahora ha profundizado, ¿no? Esas facciones de izquierda, y las entrecomillo, evidentemente, le están generando varios inconvenientes. Y evidentemente tiene que enfrentar las elecciones de medio término, que están a menos de un año y que prevén que pierda la mayoría parlamentaria de una manera muchísimo más dramática que probablemente otros. ¿Cómo se puede salvar aquello? Comenzando a gastar como loco ese dinero y convenciendo a la gente que la opción demócrata es buena. Porque es posible pensar un Trump 2024, es terriblemente posible. Pero además un Trump reload va a ser muy complejo definitivamente en el ámbito internacional, pero también dentro de los Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias.
Volvamos de nuevo a México. Efrén, segunda ronda de análisis de qué viene, qué pasa y qué vemos en la política y en la gestión de Joe Biden. Muy bien, pues a ver, Javier ya habló de la política interna y va a ser crucial para el éxito de su gestión y probablemente pues poder competir al menos mínimamente por continuar o en todo caso pasar la estafeta a algún heredero demócrata, ¿no? Pero yo me concentraré entonces ahora en la política exterior de Estados Unidos y me iría concretamente con lo que terminé mi participación anterior, que es el acercamiento hacia América Latina y en concreto al fenómeno que es, yo creo que más le impacta en términos de votos o de opinión pública, lo que digamos, interna, que es la migración. El fenómeno migratorio que otra vez, desde hace 30 años, 40 años, sigue siendo el tema dominante, se acrecenta aún cuando tenemos ahora nuevos flujos migratorios que llegan por México, particularmente de dos grupos poblacionales en particular, haitianos y centroamericanos, ¿no? El fenómeno de los haitianos que ha convertido a la frontera de México con Estados Unidos en básicamente un campo de refugiados de población haitiana deja muy mal parada la gestión de Biden en términos de lo que su discurso decía que iba a hacer con este tipo de población que llega a Estados Unidos casi que en carácter de refugiado, ¿no? Por otro lado, también tenemos a la migración centroamericana y mexicana que supuestamente va a tener una aproximación distinta, con una mirada más hemisférica, integradora e integral, con el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y el mal llamado programa Sembrando Vida que promueve López Obrador en Centroamérica, que es digamos, es un programa asistencialista populista, pero que de alguna manera responde a algunos de los problemas estructurales de la migración. Habiendo dicho eso, yo veo que por más de que el discurso sea de atacar ese tipo de problemas estructurales, en realidad el fenómeno migratorio va a seguir siendo esa piedrita en el zapato llamada Trump para Biden. Es decir, todo el discurso xenofóbico, anti-migración que le dio la plataforma político-electoral a Trump, va a ser justamente quizá el fenómeno de política exterior que realmente tenga un significado, un peso específico en la gestión de Biden. No solo eso, podría ser nuevamente el punto de entrada para el discurso xenofóbico nacionalista que pueda volver a dar los votos al Partido Republicano. Y digo Partido Republicano porque no sé exactamente si sea Trump quien pueda venir nuevamente a tomar el poder, puede ser, pero toda su hueste puede tener alternativas de acceder al poder a través del Partido Republicano, ya sea su prole o algunos personajes políticos que se asemejan a su discurso, ¿no? No sé si es un Trump reloaded, pero sí puede ser algún otro personaje de la política interna norteamericana que pueda volcarse o volver a tomar este discurso y señalar con el dedo a Biden por las fallas en la política migratoria y volver a decir, ven, como les dijimos, este señor no solamente es aburrido, no solamente es de la vieja guardia, no solamente de los que guardan la política para las buenas formas, sino que además no cumple con lo que promete, ¿no? Y puede ser entonces eso inclusive aún más significativo que su fracaso, que no es de Biden, pero el fracaso de política exterior que fue Afganistán. Así que eso. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Volvamos entonces a Inglaterra, puntualmente a Brighton contigo, Guillermo. Esta segunda parte del análisis de estas matices de lo que está pasando en la política interior, de qué puede pasar también en el análisis de la política de Joe Biden. Bueno, Fernando, yo creo que Biden y su gobierno se caracterizó por grandes apuestas y tocando y reuniendo lo que dicen mis compañeros, va a la apuesta por la migración, un nuevo plan y reforma de la migración, el plan de Estados Unidos en el Medio Oriente, el tercero tendrá que ver con el cambio climático, que han sido tres grandes apuestas del gobierno Biden liderando esos temas en la escena internacional y también obviamente con sus repercusiones locales, internas. El asunto es que los dos primeros casos han estado supremamente mal planeados, mal ejecutados y mal organizados. Incluso el tema migratorio que Fred nos profundizaba, yo le sumaría una tercera población que es muy sorprendente, que es el tema de venezolanos en los Estados Unidos, pero este tema está encargado Kamala Harris, la vicepresidenta, y ha sido un desastre y ha tenido los peores
calificaciones a su gestión de cómo ha manejado este tema. Es decir, por más que ya es la segunda al mando, ha estado muy manejado, muy mal manejado. Lo mismo pasó con Afganistán, muy mal manejado. ¿Qué puede ocurrir con lo del cambio climático, que es la tercera gran apuesta? Esencialmente, si esto continúa así como está, lleno de buenas intenciones, pero de poca organización, de poca planeación, de anticipación de lo que pueda ocurrir, pues ese va a ser el problema que va a marcar la gestión de Biden. Y me parece muy sencillo, pero pues dicen por ahí, de buenas intenciones está lleno el infierno. Entonces, eso es parte de lo que yo quisiera señalar. Creo que, si ustedes recuerdan, en la escena de los migrantes llegando a los Estados Unidos, fue supremamente desordenado. Las escenas de cómo las patrullas fronterizas atacaban a la gente, entonces cuestionó todo ese discurso de los derechos humanos que aparentemente el gobierno Biden se estaba presentando. Entonces también acá hay un tema de imagen y de eficiencia política que va a marcar su gestión. Digamos, todavía le queda el siguiente año para tratar de revertirla como pinta, pero creo que hay que organizar y ver cómo se deben dar las cosas. Excelente, muchísimas gracias. Yo creo que hay varios elementos que indudablemente podemos recoger de este análisis, y es como parte o la clave quizá de la política de Joe Biden va a estar más que nada ligada a su política interna, al éxito de su política interna, del Building Back Better, de este plan gigantesco de recuperación económica, de reconstrucción de infraestructuras en los Estados Unidos, su manejo de la inmigración, también como parte de ese manejo de la política exterior, y que indudablemente hacen parte de lo que se pueda ver como su imagen y su eficiencia política. Yo creo que con este interesante panorama podemos cerrar la mesa internacional del día de hoy. Yo quiero agradecerles de nuevo a ustedes por su participación. Quiero igualmente extenderles esta invitación tanto a quienes nos escuchan para que nos sigan en las siguientes mesas internacionales especiales de cierre de este año 2021, en el cual estamos analizando qué ha pasado en el mundo político en lo que va de este año. De nuevo, agradecerles a ustedes. Guillermo Espina nos estuvo acompañando desde Brighton, en el Reino Unido. Javier Zárate Taborga nos estuvo acompañando desde La Paz, en Bolivia. Y Efrén Osorio nos estuvo acompañando desde la ciudad de Guadalajara, en México. Muchísimas gracias por participar y esperamos contar de nuevo con su interesante análisis. Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí. Gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, Javier, Guillermo, un gusto. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima Mesa Internacional.